Minutos sobre el triunfo de la cruz, o si usted prefiere, el triunfo del crucificado. Vea cómo dice ahí la palabra de Dios, el Evangelio de Mateo, capítulo 20, verso 18. Dice la palabra, hermanos, he aquí, Jesús el que está hablando, y dice, he aquí, mas al tercer día resucitará. El hecho central aquí es la crucifixión de Cristo. Él enseña a sus discípulos lo que nosotros llamaríamos un paso a paso, cómo sucederían los hechos. Y Jesús dice que se preparen porque Él es el Hijo del Hombre mencionado aquí, y que Él iba a ser entregado a los sacerdotes y a los escribas, y ellos iban a encontrar argumentos falsos, pero que en definitiva le llevarían a él a la muerte. Y luego él dice, y le entregarán a los gentiles, porque quien iban a ejecutar ese castigo de muerte eran los romanos. Los judíos fueron los que tramaron esto, los romanos fueron los que ejecutaron darle a él muerte de cruz. Y dice que antes él iba a ser escarnecido. Esa palabra quiere decir que iba a ser sometido a toda clase de burlas y de humillación. Y luego dice ahí el texto que le azotarían. Y ya en detalles hemos explicado cómo se usaba el látigo romano, el flagrum, que literalmente despedazaba el cuerpo del que iba a ser crucificado. Pero aquí está la buena noticia. Dice él al final, mas al tercer día resucitaré. Al tercer día se iba a ver el triunfo de la cruz, el triunfo del crucificado, resucitará. Aquí en el Evangelio de Mateo, pero ahora el capítulo 28, versículo 5, ya se había concretado la profecía, 3 días en el sepulcro, Cristo ha resucitado. Las mujeres muy temprano vinieron al sepulcro y dice la palabra de Dios, Mateo 28, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y allí se encontraron, hermanos, con unos varones que tenían su vestido blanco. Y dice el verso 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. Y aquí está la buena noticia, que Cristo ha resucitado. Esa buena noticia se ha extendido a través de los siglos, llega a nuestros días y llega a este lugar. Porque ese es el propósito por el cual estamos reunidos en esta mañana, de recordar y de celebrar al Cristo resucitado, al triunfo del crucificado. Pues eso es lo que nos mueve, es eso lo que nos conmueve, es eso lo que nos atrae y nos hace estar en este lugar para contemplar el triunfo del crucificado. Pero el ojo del mundo, el ojo del incrédulo, el ojo del ateo, el ojo de aquellos que se definen como escépticos o como agnósticos, toda esa terminología rara, ellos no tienen una correcta interpretación de lo que pasó en la cruz. El ojo del mundo no entiende lo que sucedió allí en la cruz. Hay algunos de ellos que creen, hermanos, de que Jesús solamente fue un hombre bueno que murió en la cruz. Hay otros que dicen pusieron en la cruz a un hombre sabio. Otros dicen él era un gran maestro.
Eso es lo que opina el mundo, de acuerdo a lo que su ojo le permite ver. Hay otros hermanos que dicen que él solamente era un revolucionario. ¿Por qué usan ese término? Fue alguien que se animó a enfrentar el poder del César romano y por eso le acusaron como un sedicioso, como un delincuente, como un malhechor y le castigaron en la muerte de cruz. Esa es la forma que el mundo tiene de mirar un buen hombre llevado a la cruz. Hay otros que cuando miran la cruz hacen esta lectura de que el poder político corrupto de aquel tiempo, como lo son los de nuestros días, no toleró un hombre tan puro. Algunos dicen que la hipocresía de los religiosos, la religión hueca que representaban los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos y todas esas listas de personas, no toleraron la presencia de este hombre puro y entonces lo empujaron hasta la muerte y muerte de cruz. El mundo hace esa clase de miradas. El mundo, hermanos, lo mira a Jesús y lo ve allí rodeado de ladrones que fueron crucificados también. Uno de ellos confesó que estaba ahí en la cruz porque eso es lo que merecían sus hechos. Se reconocía como un criminal. Y esa es la clase de personas que rodeaba a Jesús cuando él estuvo en la cruz. Porque querían dar una imagen de castigo ejemplar, que nadie podía rebelarse al César romano porque moriría allí. Y entonces esa mirada equivocada del mundo, dicen, Jesús era más que un maestro, Jesús era más que un líder religioso, él era un gran líder político. Es lo que dicen los mundanos cuando ellos miran a la cruz. Y otros dicen, él era una persona de convicciones, porque fue humillado, escupido en su rostro, abofeteado, fue castigado por el látigo romano y fue colgado en esa cruz que se llamaba patibulum. Pues esa palabra es la que nos enseña en qué clase de cruz pusieron al Señor. Había diferentes clases de cruces. Algunas tenían una forma de letra X, otras tenían la forma de letra T. Pero en la que pusieron al Señor era la que se conocía como el patibulum. Era un palo, una madera vertical que sobresalía de la horizontal. Y es fácil deducir eso, que era un patibulum, porque sobre su cabeza colocaron un título en 3 idiomas que decía, este es el rey de los judíos. Así que ahí estaba Jesús exhibido en el patíbulo. Y allí, hermanos, él empieza a cubrir ese madero rústico y duro con su sangre preciosa. Su sangre empieza a ser derramada por ese madero. Y la gente contempla eso allí. Gotas de su sangre comienzan a humedecer la tierra. Todavía hay algunos que escuchan los ecos de un coro de horas antes que decía frente a Pilato, crucifícale, crucifícale. Todavía todo eso resonaba, repercutía en el oído de la gente. Pero allí, hermanos, comienzan las burlas. La Biblia enseña que la gente pasaba, como en el Salmo 22 describe, frente a la cruz y meneaban la cabeza y estiraban los labios burlándose, en algo como nosotros llamaríamos morisquetas. Hacían payasadas frente al crucificado, trataban de someterlo a mayor humillación. La gente que estaba allí enfervorizada, el Salmo 22 los describe como toros de Basán a esa multitud, como bestias, como animales, como cachorros de león, y luego dice como cuadrilla de perros. Ese era el aspecto de la multitud que rodeaba la cruz. Estaban festejando que estaban llevando a la cruz a Jesús, el Hijo de Dios. El odio en esa hora estaba de fiesta. La crueldad manifestaba su alegría.
odio y crueldad, todo eso sobre el Hijo de Dios allí en la cruz. Y el desprecio tenía su parte. La gente mostraba el desprecio por Jesús para cumplir lo que dijo el profeta Isaías, que él fue despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores, experimentado en quebranto. Todo lo que pasó en la cruz fue quebrantar a Jesús, el Hijo de Dios. Parecía que era la hora de esplendor de la maldad. Era la hora de esplendor de la crueldad. Y la gente siente lástima, siente pena, siente aflicción. Dice, un hombre bueno fue llevado a la cruz. Eso es lo que mira el mundo. Pero el mundo no entiende el significado de esa muerte. El mundo no entiende lo que realmente estaba pasando en esa cruz. Y nosotros que leemos la palabra de Dios y que comprendemos la palabra de Dios, miramos ese hecho con los ojos de la fe. Y esa es la frase que yo quiero subrayar ahora. Vamos a mirar la cruz y vamos a mirar al crucificado con los ojos de la fe. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestra fuente de información es la palabra de Dios. Esa es la mirada correcta. La Biblia es la que nos enseña y la que nos revela lo que realmente estaba pasando en la cruz. La fe tiene una mirada diferente, la fe tiene un panorama diferente de las cosas que estaban sucediendo en la cruz. Algunas de ellas, porque son muchas, para ilustrar de lo que estoy hablando. Ya vimos cómo el mundo miraba, un buen hombre, otros un revolucionario, un sedicioso, otro una gran persona llena de pureza. Pero mire cómo miraba la Biblia lo que estaba pasando allí en la cruz. Busque por favor en el libro de Colosenses, capítulo 3. Varias veces yo he leído ese texto aquí, porque es uno de los pasajes en la Biblia que refleja exactamente lo que estaba sucediendo en la cruz. Y es necesario, hermano, imprescindible, importantísimo que usted pueda comprender qué estaba pasando en la cruz cuando colgaron, crucificando al Hijo de Dios. Colosenses, el capítulo 3. Y con ese texto, hermano, frente a sus ojos, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice la palabra allí, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con la que había contra nosotros, que nos era contraria, el medio, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Otra vez, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora ponga atención, hermanos, porque esta es la mirada de la fe, de la Biblia. Es muy distinto a todo lo que comentamos al comienzo. Cuando usted ahora mira en la cruz con la ayuda de la Biblia, usted ve una batalla en esa cruz. Y allí lo puede ver a Jesús, el Hijo de Dios, combatiendo contra el diablo y toda una organización satánica. Eso el mundo no lo puede ver. ¿Y cómo sabemos esto? Por lo que hemos leído, porque él allí dice que despojó los principados y las potestades, toda aquella organización satánica. La Biblia habla de maldad que vienen de las regiones celestes. El diablo está bien organizado con todos sus demonios, y allí en esa cruz estaba desarrollándose una batalla de Jesús en contra del diablo. Esa batalla, hermano, no se inició en la cruz. Esa batalla se inició en el pesebre, el día que nació Emanuel. Dijo Isaías, dice, y la Virgen concebirá a luz y dará un hijo y su nombre será Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aquel día en el pesebre de Belén, cuando Jesús nació, comenzó la batalla.
influenció en el corazón de un rey que se llamaba, fingiendo querer encontrarse con el rey de los judíos que habían nacido, porque esa es la información que habían traído aquellos magos del oriente, de que había nacido el rey de los judíos. Toda Jerusalén se conmovió cuando esos magos preguntaron eso. Herodes, poniendo una voz dulce, le dicen: díganme dónde está para que yo vaya y le adore. Herodes no quería competencia y mandó a matar a los niños en aquel día. Pero ¿quién le dio esa instrucción al corazón de Herodes? El diablo. Fue el comienzo de la batalla. El diablo quería terminar con Jesús, el Hijo de Dios. El diablo no quería que ese niño creciera y llegara a la cruz para esta batalla final. Esto es lo que los ojos de la fe nos permiten ver. Esto es lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña. Y luego de esa batalla, hermanos, el diablo llega a Jesús al desierto, después del pesebre. No voy a enumerar todas las batallas, pero las más sobresalientes. Dé una mirada, por favor, al Evangelio de Lucas, el capítulo 4. Así tomamos contacto con la información de esa segunda gran batalla que expongo aquí en esta mañana. Esto era lo que estaba pasando, hermanos, en la cruz. Era la última batalla. Dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, leeré de modo salteado. Dice allí, versículo 1, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, llevado por el Espíritu al desierto, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y luego comienza esa batalla con el diablo, que el diablo pide que las piedras se conviertan en pan, que el diablo le ofrece todos los reinos de este mundo a Jesús y postrado le adorare, que el diablo lo tienta para que se tire del pináculo del templo y que Dios le iba a mandar ángeles para que le protegieran en su caída. Ahí estaba la batalla en el desierto. Primero la batalla fue en el pesebre, ahora esta es en el desierto. Allí en ese lugar, en medio de las fieras salvajes, de la cual sobresalía el león rugiente que es Satanás, había una gran batalla. Pero el Señor Jesús se levantó como triunfador. Y dice la palabra aquí en Lucas 4, verso 12. Dice: respondió Jesús y le dijo al diablo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El diablo dijo: perdí esta batalla, tomo distancia por un tiempo, volveré. Habría un nuevo intento. Y ahora que Jesús regresó del desierto, llega a su aldea, entre la gente que le vio nacer y crecer. Y ahora es el momento de iniciar el ministerio público de predicador del Evangelio. El Espíritu de Dios estaba sobre Jesús y él tenía a la edad de 30 años mostrarse a su pueblo y predicar el mensaje del Evangelio. Entre otras cosas, él decía: arrepentíos, el reino de los cielos está entre vosotros, creed en el Evangelio, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero aquí este capítulo 4 de Lucas, no voy a leer todo, pero del verso 14 hasta el final nos cuenta dos cosas. Los detalles del sermón que Jesús tuvo, su primer sermón, su primer predicación, y cuál fue la reacción de la gente con él. Observe esto, por favor. Dice aquí, Lucas 4, verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Ahí está, el predicador trajo el mensaje celestial, las buenas noticias, el mensaje del Evangelio. ¿En qué consistía eso? No consiste en lo que dicen los predicadores modernos, de hacerse rico, de ser próspero. Eso no es el Evangelio. Ahora, observe lo que dice acá el verso 18. Esto es el Evangelio. Esto es lo que vino a hacer Jesús. Lucas 4, verso 18. Dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas es buenas noticias, es el Evangelio. Buenas nuevas es el Evangelio.
Y Él vino para eso, para dar el evangelio de la salvación eterna. Luego dice Él, me ha enviado Dios a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado Dios a pregonar libertad a los cautivos. Recuerde esta expresión, cautivos. Y me ha enviado a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Libertad a los oprimidos. Aquellos días se podía sentir cuando Jesús apareció en la escena predicando el ruido de cadenas que se rompían, de gente que estaba atado, esclavo al pecado, comenzaban a ser libres por el mensaje del evangelio. Los oprimidos, aquella gente que vivía traspasado por el dolor y por la adversidad, por el mensaje del evangelio. Y allí dice la palabra, observe aquí, Lucas 4, verso 20, después que dio ese sermón Jesús, basado en Isaías, dice Lucas 4, 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Algunas veces me imaginé yo estar en esa reunión y de escuchar a Jesús y de ver a Jesús en todo su esplendor, contando el plan para el cual Dios le envió a este mundo, de dar las buenas nuevas, libertar a los cautivos, a los oprimidos, de dar buenas noticias. Y yo me imaginaba que al final decir amén y ponerme de pie y aplaudir ese mensaje. Pero no sucedió así, porque el diablo estaba trabajando. Todos lo miraban a él con asombro. Esa predicación fue brillante, pero el diablo rápidamente derrumbó esa predicación y comenzó a obrar en el corazón de algunos oyentes y les llevó, hermanos, a tener una actitud de oposición. Otra vez la crueldad, otra vez el odio, otra vez los sentimientos de muerte montado en el corazón de los pecadores, e intentaron terminar con Jesús. Mire cómo dice la palabra, capítulo 4, verso 28. Lucas 4, verso 28. Dice la palabra, y al oír estas cosas, después de aquel sermón, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Escuchó esa palabra? Despeñarle. Le quisieron llevar al punto más alto de la ciudad y tirarlo al precipicio, despeñarlo. La batalla comenzó en el pesebre. La batalla siguió en el desierto. La batalla tiene otro capítulo en la sinagoga después de la predicación. Y esa batalla iba a continuar. No puedo contar todas las batallas, pero podemos juntos recordar una más. En el huerto de Getsemaní, ahí está Jesús con sus discípulos. Y dice la Biblia que Él toma distancias como de un tiro de piedra. Y le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Y Él va y se pone de rodillas. Y dice que estaba orando Él allí y estando en agonía, dice el Evangelio, oraba más intensamente. La palabra agonía es la enseñanza de lo que sucede en una batalla. Él estaba en una batalla con el cielo y esa pelea era por nuestra salvación, esa pelea era por nuestras almas. Él le estaba pidiendo a su Padre, ten misericordia de estos pecadores, sálvalos, no los dejes que se pierdan. Y esa batalla, hermano, se volvió tan intensa que de pronto dice que comenzó a transpirar grandes gotas de sangre. Eso es lo que denuncia el estado de tensión en el cual se encontraba nuestro Salvador al orar por nosotros intensamente. Dios vio eso y dice el Evangelio que envió un ángel para ayudarle, para fortalecerle. El Evangelio no lo menciona Satanás, pero vemos que él estaba a la expectativa, pensando algo así quizás, una vena más que explote y que ya su sangre y que se muera ahí. Y que no llegue a la cruz. Porque el diablo sabía que había otra batalla importante. Y era la batalla de la cruz. La que hemos leído. Donde Jesús iba decidido por todo.
Él iba allí a la cruz con un doble propósito. Él iba para pelear al diablo, derrotar al diablo. Él iba allí para terminar con el poder del pecado. Y Él iba a la cruz para conseguir salvación eterna para nosotros. Ese era el propósito de su ida a la cruz. Y eso se ve en las palabras que Él dice a su Padre ahí en Getsemaní, cuando ve aquella copa inmunda y dice Jesús: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, Él le está diciendo a Dios: estoy dispuesto a ir a la cruz a morir por el pecador. Que se haga tu voluntad. Yo estoy aquí, listo. Estaba preparado. Y allí aparece otros hombres influenciados por el diablo. Y ahí por eso le digo, el Evangelio no lo nombra, pero el diablo estaba expectante. Porque ¿quién lo trajo a Judas el Iscariote? Y esa banda de maleantes que le acompañaba para apresar al Señor. ¿Quién le motivó? ¿Quién puso la avaricia de vender al Señor Jesús por 30 piezas de plata? El diablo trabajó en Judas. Y ese agarró todos esos ociosos, esos vagos y esa turba, como dice la Biblia. Y vinieron, dice, palos y linternas, dice la Biblia. Llama la atención ese término, linternas. Y entonces el traidor, el influenciado por el diablo, mira a su gente y le dice: aquel que yo le diera el beso, ese es. Ese es. Y ahí estaba el diablo trabajando. Y luego el azote. Y luego el escupitajo, y luego las bofetadas en su rostro, y luego le cargaron una cruz y le llevaron al Gólgota, al monte de la calavera, para crucificarlo. Y allí ya sabemos qué pasó. En esa batalla con el diablo y contra los principados y contra las potestades, estaba él solo peleando contra todos los demonios y los seguidores del diablo. Solo, solo, solo. Por eso cuando lo miramos, ese es nuestro héroe. Se jugó enteramente por nosotros, se entregó enteramente por nosotros, fue a la muerte. Pablo le escribió a los filipenses que dijo que se humilló hasta lo sumo y fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Aunque era la peor muerte, era la más cruel, el Señor aceptó el desafío y fue a la cruz, y Él murió por nosotros. Y cuando Él despojó al diablo, los principados y la potestad, a eso se debe el título de nuestro mensaje: el triunfo de la cruz, o el triunfo del crucificado. Porque la cruz era un símbolo de maldición. Quiero que todos escuchen y sepan eso. Una lectura que usted hace a la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice allí que era maldito el hombre que moría en un madero. Esa ley ya venía del Antiguo Testamento. Y Jesús no le importó que la gente le viera como un ser maldito. Él fue a la cruz y murió por los pecadores. Pero antes de morir por los pecadores estaba esa batalla. Quizás usted no la había visto, pero en esa cruz estaba peleando con el diablo, con sus principados y con sus potestades, y los despojó. ¿Qué es eso? En la antigüedad y en la Biblia, no tengo tiempo para meterme en el tema, pero a modo de información, se peleaba por el botín. Y luego que se ganaba una batalla, se repartía el botín. Y entonces cuando él despojó a eso, allí él estaba, hermano, haciendo pedazos al diablo y a toda la institución diabólica. Pero había una cosa más, hermano, que yo quiero que usted vea que estaba pasando en esa cruz. En esa cruz, hermanos, Dios estaba cumpliendo con lo que le había dicho a la serpiente en el huerto del Edén. Había allí un castigo para Adán por aceptar el pecado, que tenía que ganar el pan con el sudor de su frente. Había un castigo para Eva, que ella iba a sufrir dolores en sus preñeces, en sus partos. Y ese es el motivo por lo que una mamá sufre tanto. Y luego hubo una condena para la serpiente, y le dijo que sería inmunda y que se iba a arrastrar sobre el polvo. Y Dios le dijo a la serpiente antigua, que era el mismo diablo, Dios le miró a los ojos y le dijo estas palabras en Génesis 3, 14 y 15. Le dijo: voy a poner enemistad entre tú y la mujer. Escuche bien lo que le dijo Dios.
Dice, voy a poner, le dijo a la serpiente, enemistad entre ti y la mujer. Y luego agrega Dios, dice, entre tu simiente, le dice a la serpiente, y la simiente de la mujer. Y termina Dios diciéndole a la serpiente, esta te herirá en la cabeza. Y le dice a la serpiente, tú le herirás en el calcañar. Cuando Dios le dijo, ella te herirá en la cabeza, eso era lo que estaba pasando en la cruz. El Hijo de Dios, el Hijo de la simiente de Eva, estaba pisándole la cabeza al diablo en la cruz. Quizás ninguno de ustedes nunca había visto eso, pero ahí está en la palabra de Dios. Esa batalla, eso no lo ve el mundo. Eso no lo ven los historiadores, los analistas políticos, religiosos de la historia. No ven eso. Nosotros vemos que allí en esa batalla, allí el hijo de la simiente de Eva le estaba pisando la cabeza al diablo, cumpliendo con lo que Dios había dicho en el huerto del Edén. Es eso lo que los ojos de la fe nos permite ver. Es eso lo que los ojos de la fe nos permiten notar allí en la cruz. El triunfo de la cruz, el triunfo del crucificado. Esa cruz, hermano, es el altar del triunfo. Esa cruz, hermano, es la que nos enseña la gran victoria de nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Qué más estaba pasando allí en esa cruz? Que los incrédulos, que el mundo no lo ve y nosotros sí. Observe qué más pasaba. El libro de Hebreos, carta a los Hebreos, el capítulo 2. Esto que vamos a leer también estaba pasando allí en la cruz. Hebreos, el capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos, el capítulo 2 y los versículos 14 y 15. Note cómo dice la palabra del Señor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, es decir, Cristo. Cristo se hizo carne, se hizo hombre. Dice, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahí tiene otra información de lo que estaba pasando en la cruz. El propósito por el cual Jesucristo iba a morir en la cruz era para quitarle el imperio de la muerte al diablo. Porque Él tenía al mundo cautivo, amenazado de muerte. Pero el Señor vino para traer libertad a los cautivos. ¿Recuerdan que les dije al leer Lucas? Recuerden este término, cautivo, libertad a los cautivos. Él estaba allí, hermano, por medio de su muerte. Él iba a vencer al diablo de la muerte. ¿Y cómo administraba el diablo? 15. Dice la palabra, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice, librar a todos, porque nosotros éramos prisioneros del diablo, estábamos en sus garras, estábamos encadenados al diablo, vivíamos en tiniebla, estábamos transitando el camino ancho de la perdición eterna. Pero Jesús, por medio de su muerte, dice la Escritura, los libró a todos. Los que creen en Él, por supuesto. Y esto es lo que la palabra dice en otro contexto. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso lo vemos con los ojos de la fe. Eso estaba pasando en la cruz. El mundo es ignorante de todo esto. Estaba peleando contra el diablo, contra sus principados y sus potestades. El término de victoria de Jesús es que despojó. Todo lo que la actividad de ellos quedaron en la derrota, quedaron vencidos. El Hijo de Dios victorioso estaba allí peleando contra el diablo, pero estaba peleando contra la muerte. Y por medio de su muerte venció a la muerte. Hace muchos años prediqué un mensaje basado en este texto que se llamaba El día que la muerte venció a la muerte. Porque la muerte de Cristo venció a la muerte. Y ahora la muerte no podrá mostrar su rostro sonriente de victoria. Ya voy a llegar a ese texto. Pero aquí cerquita de Hebreos está la carta de Pedro. Después de la carta de Hebreos viene Santiago y después de Santiago viene Pedro.
Observe lo que dice. Pedro nos cuenta también qué otra cosa estaba pasando en la cruz. Y no voy a enumerar todas, pero ya estoy diciendo unas cuantas de lo que estaba sucediendo en la cruz. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice la palabra hablando de Cristo, porque los versículos anteriores viene diciendo que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y ahora dice el verso 24, hablando de Cristo, dice que Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermano, ahora no solo que peleó contra el diablo en la cruz, contra sus principados, sus potestades, y los derrotó, también peleó contra la muerte, derrotó a la muerte, y ahora allí en ese cuerpo que Él ofrendó en la cruz, porque esa fue una ofrenda que Él hizo por el pecador. Y dice que allí en ese cuerpo, en ese sacrificio en la cruz, Él llevó el pecado de todos nosotros. ¡Wow! Ese el mundo no lo ve. Lo que estaba pasando en la cruz. Y termina el texto diciendo, por su llaga fuimos nosotros sanados. Ese no habla de una gripe, no habla de un tumor, de un cáncer, esa sanidad. Habla del veneno mortal del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, separación eterna de Dios. Y esas llagas que abrieron, la que abrió las espinas en su sien, la que abrieron los clavos que le aferraron a la cruz, los clavos que clavaron sus piernas, la sangre que salió por cada una de sus heridas producida por el látigo, por sus llagas, por esas heridas salió sangre preciosa para sanar nuestro problema principal, el pecado. Amén. Es muy importante que todos entendamos lo que pasó en la cruz y por qué el Señor Jesús llegó allí. No era, hermanos, porque era sabio, no era porque era talentoso, no era porque era un filósofo, un líder revolucionario, todas esas barbaridades que dicen. Él llegó allí porque Él era nuestro pariente cercano. Él se hizo igual a nosotros para poder morir por nosotros en la cruz. Pues allí Él nos rescató. Y ahora mire, hermano, le saco un minuto nomás de la cruz para que pensemos en nuestra vida. Porque Él es el capitán de nuestra fe. Él es el salvador de nuestras almas. Por Él somos animados a vivir la vida cristiana con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y así como vimos en Colosenses que Él venció al diablo y despojó a los principados, potestades, toda esa cadena de demonios Él venció. Fue que la Escritura dice allí en Efesios el capítulo 6 y en el versículo 12, cuando nos habla de que nuestra pelea no es contra a carne ni sangre, y da toda la lista. Nuestro enemigo, dice Pablo, son principados, potestades, huestes de maldad que vienen de las regiones celestes. Y entonces dice, tenés que resistir para que al final del día estar firme. Y Pablo empieza a decir, aquí está la armadura para ustedes los hijos de Dios. Y empieza a hablar de la espada de la fe y del calzado del evangelio. Y nos da allí toda, hermanos, una serie de enseñanzas para mostrarnos, así como Jesús venció al diablo, nosotros también podemos ser vencedores del diablo. Y Pablo describe todo eso allí en Efesios capítulo 6, versículo 12 al 17. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros que éramos esclavos del pecado, que estábamos encadenados al diablo, ahora que tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, recordando el Salmo 91, dice, no temeremos al terror nocturno, no temeremos a saeta que vuele de día, no temeremos porque Él nos guardará del lazo del cazador. No temeremos, hermanos, no temeremos. Pablo dice que con el escudo de la fe podemos apagar los dardos de fuego del maligno. No tenemos que tener temor. Cristo nos marcó el camino de la victoria. Tenemos que andar en ese camino que Él andó, hermanos. Tenemos que mirar a la cruz, hermanos, conocer esa cruz teñida en sangre. Eso es lo que habla del triunfo del crucificado. Algunos de ustedes, o todos, hemos visto o leído algo acerca de Francia. Y entonces uno de los distintivos de Francia y de París, por ejemplo, es la Torre Eiffel.
Es muy interesante ver cómo se construyó, los años que llevó, la altura que tiene y cómo ese es el distintivo de Francia en el mundo entero, la Torre Eiffel. Y luego allí el museo donde luce la figura de la Gioconda. Por eso también Francia es conocido, pero también, hermanos, es conocido por lo que se conoce el Arco de Triunfo. Tiene que buscar usted esa construcción, es una puerta enorme, una construcción que tiene allí como unas habitaciones enormes, y ese arco del triunfo recuerda la sangre que los franceses derramaron a través de la historia, y es un recuerdo principalmente a las tantas batallas que libraron encabezados por Napoleón Bonaparte. Y Francia siente orgullo de exhibir al mundo el arco del triunfo, pero nosotros tenemos que estar motivados para poder mostrar la cruz del triunfo. Contarle a este mundo sobre la cruz del triunfo. Eso es más importante que los que exhiben los franceses o las obras arquitectónicas en otras naciones. La cruz del triunfo y el triunfo del crucificado es lo que nosotros tenemos que mostrar, hermano. Eso es lo que a nosotros debe movilizarnos, debe motivarnos a nosotros, hermanos. El triunfo del crucificado. Y ahora hay un triunfo que nos espera a nosotros y que sucederá en breve tiempo. Observe cuál es el triunfo que se aproxima, que fue conseguido en la cruz, pero ese triunfo se manifestará en breve tiempo. Observe, primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Y ya vamos llegando al final de nuestro mensaje. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículo 54. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15 y el versículo 54. Yo creo que la mayoría de nosotros recordamos el contexto. El contexto habla del regreso del Señor Jesucristo. El contexto nos habla desde el verso 51 que había un misterio y que no todos vamos a dormir o morir. Porque si Cristo viniera hoy, nosotros no dormiríamos, no moriríamos, nos vamos con Él. Y luego comienza diciendo Pablo que eso iba a suceder en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, y explica cómo se tocará la trompeta. Y luego Pablo le dice que es necesario que esto corruptible, o sea, este cuerpo que si muere se pudre, se vuelve al polvo. Dice Pablo, cuando Cristo venga, es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible. Que este cuerpo se transforme en un cuerpo glorificado, que ya no haya más lugar para el pecado. Y contando todo eso en el contexto, llega al verso 54. Ponga atención a lo que dice, Primera de Corintios. Esto que voy a leer es un triunfo de la cruz, pero ese triunfo se verá en breve tiempo. Dice la palabra, verso 54, y cuando esto corruptible, es decir, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, nuestro cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra. Note eso, entonces hacia el futuro, se cumplirá la palabra. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Dice allí, hermanos, que cuando Cristo venga se va a cumplir algo que Él hizo en la cruz. Dice, sorbida, es la muerte en victoria, o sea, es tragada la muerte. Como quien toma un vaso de agua, así, sorbida, tragada es la muerte por la victoria que Él consiguió en la cruz. El Cristo triunfante. Y entonces dice Pablo, dice ahora Él a modo de pregunta, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Porque el aguijón que usan los escorpiones es lo que contiene el veneno, la ponzoña. La ponzoña y el veneno que trajo el diablo es el pecado. Y cuando nosotros estemos con Cristo, el pecado no se enseñoreará más de nosotros. No tendrá ninguna influencia, porque el pecado dejará de estar cuando estemos con el Señor. Nunca más tendremos esa lucha. Los pecados que tenemos a modo de pensamientos, de hechos groseros, de vicios, de lo que sea, la clase de pecado, cuando estemos con Él, ya no estará nunca más. Y dice aquí Pablo, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ese es un recuerdo al diablo
que fuiste derrotado en la cruz. Y el veneno, el poder del pecado, ya no tendrá más efecto. No podrá hacer ningún daño en los hijos de Dios. Y dice ya que el aguijón de la muerte es el pecado. La gente está muerta en sus delitos y pecados. El que no conoce a Cristo fueron afectados por el aguijón. Usted y yo ya hemos sido sanados, dijo Pedro. Isaías dijo la misma cosa. Por su llaga fuimos sanados. La sangre que Él derramó en la cruz, ese día de victoria, ese día de triunfo, solucionó el problema de nuestro pecado. Y el sepulcro se abrirá. Y esa es la esperanza. Una hermana partió a la presencia y estamos dolidos con eso. Quisiéramos tenerla con nosotros. Dios tiene sus planes, sus propósitos, sus caminos, que no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son los nuestros, pero lo cierto es que Él sabe todas las cosas, por qué sucedieron. Pero este texto es el que nos da esperanza del reencuentro. Este texto es el que nos habla de la victoria de Cristo, y Él conseguirá que la muerte no tenga un efecto eterno sobre nosotros, porque el día que Él venga, los sepulcros se abrirán. Traerá Dios con Jesús los que durmieron en Él, y los que estemos vivos seremos arrebatados con Él en las nubes. Pues ahí está nuestra esperanza. Una última mirada a la cruz, hermanos. Nuestro Salvador, valiente y solitario. Ahí estaba en esa cruz. Ahora peleando, hermanos, contra el diablo, contra todos sus demonios y esa multitud de gente enfervorizada por el diablo, hermanos, que estaban disfrutando del espectáculo de un crucificado. La crueldad, la maldad estaba desfilando frente a la cruz. Y allí estaba el Hijo de Dios, nuestro Salvador, solitario en esa cruz, nuestro Redentor. Hay un himno, hermanos, que lo hemos aprendido hace muy poquito, o en realidad lo estamos aprendiendo. Y ese himno, hermanos, dice en su coro, dice: cuando esté en presencia de nuestra historia, dirá el gran vencedor. Ese es nuestro Señor. Él es el gran vencedor, hermano. Solo en esa cruz combatió contra todos esos poderes. Y ahora, hermano, a ustedes y a mí, que somos seguidores de Él, el enemigo nos acecha. La serpiente antigua, el dragón, como lo presenta la Biblia, nos persigue. Hermanos, Él con sus demonios, y escuchamos sus lobos que aúllan, sus perros que nos atacan, el león que ruge, hermano, los demonios que se mueven agitados, poniendo tropiezos en nuestro camino. El enemigo está al acecho. Pero nosotros, como dice uno de nuestros himnos, tenemos que estar firmes. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Termino con la letra de un himno. Nunca lo hemos cantado, pero lo vamos a enseñar aquí, ese himno. Y ese himno dice: a combatir nos llama la guerrera voz del Salvador. Así dice ese himno, hermano. A combatir nos llama la guerrera voz del Salvador, que hoy llamando está. Sin demorar, hermanos, tenemos que entrar en la batalla. Y luego dice ese coro, dice: a la batalla, oh fiel cristiano, con el escudo de la fe. Ahí vamos a entrar en la batalla con el escudo de la fe. Y sigue diciendo: sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su mano te sostiene y con potencia sin igual, dice. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Hermoso himno que refleja esta doctrina del triunfo de la cruz, del triunfo de nuestro crucificado, que ese es nuestro triunfo. Al decir de nuestro himno: gloriaréme solo en la cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Todos de pie, hablemos con nuestro Salvador. Nos ponemos todos de pie. El triunfo de la cruz, el triunfo del crucificado. Y Padre, en especial en este día, necesitamos tener bien presente este hecho victorioso de nuestro Salvador Jesucristo,
que podamos seguir mirando con ojos de la fe todo lo que pasó aquel día en la cruz del Calvario, y que podamos estar animados y confiados en ti, y con la esperanza de que un día estaremos a tu lado por siempre. El corazón se goza porque tenemos esta esperanza que es más que eso, es una certeza de la salvación eterna. Pero nuestras emociones se duelen cuando alguien sale del medio nuestro. El alma está confiada que la hermana que ha partido está contigo, Dios. Y en esta hora, mi oración especial, y los hermanos se sumarán, es por nuestro hermano Bernardo, por Gustavo, por sus vidas, para que tú le des de ese poder de lo alto, y que tú, como dice la palabra, escribiendo Pablo a los Corintios, tú eres el Dios de toda consolación, y tú eres el Dios de toda misericordia. Y hoy hay hijos que necesitan tu consuelo, necesitan de tus fuerzas, Señor. Bendice a nuestros hermanos y anímanos a nosotros a ir adelante, anunciando el triunfo de la cruz, el triunfo del crucificado. Bendice tu palabra y gracias por todo lo que has logrado por medio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Bendice cada vida, Padre, y aquellos que nos acompañan que aún no te conocen, que puedan dar una mirada a la cruz y ver a Jesús muriendo como el Salvador de sus vidas, como el dador de la vida eterna, y que hoy puedan encontrarse con ese regalo para gloria y honra de tu santo nombre. Bendice cada vida aquí, Padre. Bendice tu palabra. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Vamos a cantar al Señor, hermanos. Si el hermano no tiene dispuesto otro himno, podríamos cantar el 111, hermano. Por mí murió Jesús.